Entonces, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué hemos obtenido? Con toda esta construcción que hemos hecho, hemos obtenido las tres posiciones, fíjense. O2, O4, O2' O4' y O segunda 2, O segunda 4. Estas son las tres posiciones que esta es la original y que vamos a definir con la letra EF, pero no quisiera que se confundieran con que esto va a ser los pivotes alternos. Ya van a ver que son los que vamos a obtener después. No ha sido muy buena la elección del libro en llamar E y F a estos puntos, pero bueno, no importa. Lo que está es redefiniendo a los puntos O2 y O4 con el valor E y F, que es la primera posición del eslabón bastidor original, pero ahora como un acoplador en su primera posición. La E2 F2 sería la posición de este acoplador en relación con la segunda posición de CD, y O2 E3 F3 sería la posición del bastidor original en relación con la que guarda este eslabón con la tercera posición. Todas referenciadas a quién? A la primera posición. Entonces, ahora nosotros vamos a usar a estas tres posiciones para encontrar un mecanismo, o sea, usando a estos puntos E y F como los pivotes móviles de un eslabonamiento que vamos a obtener, logrando ¿qué cosa? Encontrar los pivotes fijos, ¿sí? Que van a permitir mover a este eslabón acoplador en esas tres posiciones. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, es decir, el eslabón bastidor original, como un eslabón acoplador, se va a mover por el inverso de las tres posiciones deseadas del eslabón acoplador original, que son las tres posiciones que yo quiero de este eslabón. Entonces, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Ay, 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 ¿qué pasó? No sé por qué me pasa derecho, Manuel. ¿Qué falta? Y me falta todo el trazado acá. No sé por qué pasa derecho. Al final. Algo pasa. A ver, un segundo. Ya me fijo en la presentación. ¿Qué están viendo ustedes en este momento? Miren, están viendo el GIF, que esto lo realizó Manuel, que muestra cómo hemos llegado a obtener al mecanismo que va a llevar al segmento CD por las tres posiciones deseadas. CD, primera posición, segunda posición y tercera posición. Está bien, eso tiene la presentación. Es así. Sí, bueno, pero me falta poder explicar esto, man. Desgraciadamente. ¿Qué? ¿La Fíjense que, forma del eslabón o qué? no, la construcción que hacemos. No sé por qué, si lo hemos hecho eso, no sé por qué pasa directo al GIF. Está así la presentación.
No, pero no, lo hicimos de otra manera, man. No sé por qué salta acá. Disculpame, pero no importa, ya lo vemos después. Lo que quiero que vean que los puntos pasan por los, ¿ven? Ahí coincide con ese. Pasó por ahí coincide con esa posición, ahora va a coincidir con esta nueva posición C3D3, ¿ah? Y va a ir hasta la posición original, y se va a quedar ahí. Bueno, eso lo he logrado con un mecanismo que es el mecanismo inverso, pero pero yo se lo explico lo mismo, no hay problema, pero lo que pasa es que me gusta que ustedes lo vean. ¿Qué vamos a hacer acá con esto? Nosotros hemos venido, ¿qué? Haciendo esto, que era encontrar la posición de este eslabón original en función de las tres posiciones originales del eslabón acoplador. Esto me dio que puedo obtener tres posiciones del eslabón bastidor original, pero ahora como un eslabón acoplador. Cuando nosotros tracemos esto, que es lo mismo, ¿qué vamos a unir? Vamos a unir E1 con E2, E2 con E3, vamos a trazar las mediatrices correspondientes, la intersección de esas mediatrices que me van a dar un punto, que ese punto va a ser uno de los puntos fijos correspondiente a este mecanismo que va a tener como acoplador a este eslabón. Ahora, si unimos F1 con F2 y F2 con F3, trazamos las mediatrices correspondientes, es lo mismo que hemos hecho antes. Y en la intersección de esas mediatrices, ¿qué vamos a encontrar? Otro punto que va a ser el O4, que va a ser el otro punto fijo que va a resultar de esta síntesis. Entonces, el punto 2 y ese punto 4 que en el libro le llama G y H, o sea, al punto que yo obtengo de trazar las mediatrices correspondientes a los extremos G, obtengo un punto fijo que le llamamos G. Y en la intersección de las mediatrices correspondientes a los extremos F, vamos a obtener otro punto fijo que en el libro le llama H. Entonces esos puntos, ¿qué van a hacer esos puntos? Van a ser los puntos pivotes fijos correspondientes a un mecanismo que tiene como acoplador a este eslabón EF. ¿Sí? Donde el F era mi eslabonamiento bastidor original, que ahora se mueve como un acoplador, ¿sí? A lo largo de lo que es el inverso de estas posiciones de CD. Entonces estos pivotes, supuestos pivotes fijos G y H, corresponden a este mecanismo, ¿qué es lo que está faltando? Es mostrarle cómo obtengo esos puntos, después uno, para obtener el mecanismo que tendría que unir a G con E1, E1 con F1 y a F1 con el H. Y eso me daría el mecanismo que tiene como bastidor supuestamente a ese par de puntos GH, que son el bastidor para este mecanismo, que mueve a este eslabón en esas tres posiciones. Pero resulta que este EF era mi bastidor original. Entonces, si ahora hago la reinversión,
que significa volverle a dar la función al eslabón bastidor original, o sea, este eslabón, volverlo a hacer acoplado a este bastidor, y al eslabón fijo que he obtenido a través de este trazado, le doy el carácter de acoplador. Entonces, los puntos G y H, que he obtenido como supuestos puntos fijos de este mecanismo, al reinvertir la síntesis, esos puntos G y H van a ser los puntos móviles sobre un eslabón acoplador, que va a llevar al segmento CD por las tres posiciones deseadas, utilizando al eslabón bastidor original O2, O2 o 4 como el bastidor del mecanismo. Eso que les estoy diciendo en palabras y que me molesta mucho tener que decirlo en palabras y no mostrárselos, porque la idea era mostrárselos, nada más que no sé por qué pasa directamente al GIF. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Fíjense, ahí están los puntos G y H que yo les digo. Este G y H son los puntos que han resultado como pivotes fijos del anterior trazado, donde los puntos O2, que es este, O2 y O4, eran ese eslabón acoplador que se movía por el inverso. Y me dio como resultado puntos fijos G y H. Pero ahora reinvierto y hago que el eslabón GH sea el eslabón acoplador y utilizo al eslabón O2 o 4, que era mi original, como bastidor. Entonces ahora uno O2 con G con H y H con O4, y obtengo ese mecanismo que va a mover usando a G y H como pivotes móviles y a O2 o 4 como pivotes fijos. Y ahora vamos a relacionar los pivotes G y H con la primera posición de C y D en el plano. Vamos a introducir a C y a D con la relación que tenía en función de la posición O2 o 4, ¿sí? Y luego vamos a unir a ese eslabón CD con el eslabón GH de alguna manera. Aquí, como lo hemos hecho, haciendo esta forma de este eslabón así. Podría haber sido una L, fíjense, podría haber sido una U, perdón. Así, podría haber sido así el eslabón, básicamente, y haber sido un eslabón que tendría una forma de U. Aquí le dimos una forma completa, así como una chapa, ¿ah? Donde hemos introducido a CD en el plano ahora, una vez que hemos encontrado este mecanismo, manteniendo, ¿qué cosa? La relación que había entre el eslabón CD y el eslabón O4 original. Luego unimos de vuelta, de alguna manera, la forma que ustedes quieran, al eslabón CD con el eslabón GH. Y de esa manera obtienen el eslabón acoplador que va a mover al punto C y al D, al segmento CD, en las tres posiciones deseadas. Pido mil disculpas, chicos, pero teóricamente no sé por qué el PowerPoint me manda de aquí a ahí sin pasar por todo lo que acabo de decir.
Ya vamos a ver cómo lo solucionamos con Manuel y si no, se los puedo explicar o lo vemos en otro momento, cuando vayan a rendir lo miramos de nuevo o 1000 veces, no tengo problema. No sé qué pasó. Ahí les muestra el GIF, que es cómo se mueve ese elabonamiento llevando al eslabón CD a las 3 posiciones deseadas y cumpliendo esto, utilizando las posiciones especificadas del eslabón bastidor o 2 o 4. Perdón, estaba revisando si no se me quedaba. Acá se puede mostrar cómo los ángulos que sigue el eslabón el eslabón HO4 y GO2 en su movimiento, ¿sí? Es el mismo que seguía el eslabón O2 E1, C1, perdón, y el eslabón O4D3 en su incursión para poder pasar de C1D1 a C2D2 y de C3 a D3. Bueno, pero no se los puedo mostrar, desgraciadamente. Bueno. Bien. Va. No me quiere. ¿Qué es lo que querés No ver, quiero, Hugo, en el GIF? quiero seguir. Ahí está, ahí siguió. Bueno, esto era lo que es síntesis con pivotes fijos especificados y que tiene que ver con el hecho de que yo no quiero iterar o no tengo posibilidad de iterar en relación con el tema de la obtención de los pivotes fijos. Entonces, me doy de entrada la posición o la ubicación de los pivotes fijos y en función de eso genero un mecanismo que me va a dar la posibilidad de cumplir con esas dos condiciones de bordo. La de cumplir con las 3 posiciones de un segmento en el plano y para cumplir con eso, que el bastidor esté en la posición que yo necesito. Se me volvió, me acordé del tema y se me fue otra vez. Bueno, listo. No me deja ir, no me deja pasar, por Dios. Ahí está. Bien, continuando con el tema de síntesis, vamos a unos mecanismos que tienen que ver con mecanismos que se utilizan bastante en la práctica y que son los mecanismos de retorno rápido, mecanismo de 4 eslabones o mecanismo de 6 eslabones de retorno rápido. Los mecanismos de retorno rápido son mecanismos que, como ya lo hemos ido mirando, sería el mecanismo de manivela corredera, que yo se los he mostrado como el mecanismo de cepilladora. Es decir, es una máquina en la cual la herramienta
se mueve con una velocidad media hacia adelante, que es distinta a la velocidad con la cual regresa la herramienta hasta la posición inicial de trabajo. Y esto está relacionado ¿con qué? Con el tema de costos de mecanizado. El costo de mecanizado es muy importante, dependiendo a su vez del nivel de determinación que tenga la pieza. Entonces, cuanto más grado de terminación necesitamos la pieza, más caro es el mecanizado. De cualquier manera, existen mecanizados burdos, digamos así, que son mecanizados de desbaste, o sea, mecanizados en los cuales yo necesito sacar material y llevar rápidamente a que un trozo de material tenga medianamente la forma final, lo cual significa sacarle mucho material a ese bloque para darle la forma o acercarse a la forma que va a tener la pieza. Entonces, con una máquina burda, que es justamente la cepilladora o limadora, yo logro sacar mucha virota rápidamente y después dejar una pequeña cantidad de sobrematerial, que ese lo vamos a sacar con la máquina específica, que por supuesto es un mecanizado más caro. De cualquier manera, en este mecanizado de desbaste, también cuesta plata. Entonces, como generalmente la herramienta corta en una dirección, y en la dirección opuesta solamente vamos a regresar hasta la posición inicial para iniciar un nuevo proceso de mecanizado o de trabajo, el cual se debe cumplir con una determinada velocidad de avance. Yo no puedo tener cualquier avance dependiendo de qué material, de qué tipo de material voy a trabajar. Hierro, fundición, aluminio, van a haber diferentes velocidades de mecanizado, y también en relación con qué, con el ancho de pasada y con la profundidad de pasada. Entonces, medianamente la velocidad de avance va a estar supeditada a esa situación. Pero volver hacia atrás lo debo hacer de la manera más rápida posible, porque si lo vuelvo con la misma velocidad y estoy pagando el doble de lo que costaría mecanizar. Entonces, el retroceso de la herramienta tiene que ser lo más rápidamente posible. Y esto da como resultado los mecanismos de retorno rápido. Podría ser lo opuesto, podría ser que yo necesito avanzar rápidamente por alguna razón. Bueno, también podríamos tener esa situación. En el caso del primer problemita que solucionamos al principio ahora de la clase, que fue la síntesis de un mecanismo de manivela balancín, que tenía como característica ¿qué cosa? Era llevar al balancín de salida a sus dos posiciones extremas, cumpliendo con que la velocidad con que se mueve el balancín 4 de la posición B2 a la posición B1 sea la misma que la que tiene en el regreso, o sea, de volver de B1 a B2. Y eso se logró gracias a una situación, y es el hecho de que nosotros elegimos al pivote fijo 2 sobre la cuerda. Eso da como resultado que los ángulos descritos por la manivela para ir de la posición, de una posición extrema a otra posición extrema, o sea, de B2 a B1, la manivela describe un ángulo de 180 grados. Y para volver de B1 a B2, la manivela va de A1 a 2 describiendo otro ángulo de 180 grados. Por lo tanto, si yo conecto a este eslabón manivela con un motor que tiene velocidad constante, los tiempos van a ser los mismos.
porque los ángulos son los mismos. ¿Qué tengo que hacer para salirme de esta situación? Y me tengo que salir de la cuerda. O sea, el pivote fijo no puede estar, el O2 no lo puedo elegir sobre la cuerda, lo tengo que elegir fuera de la cuerda. ¿Ah? Esto da como resultado un método que nunca se acuerdan cómo se llama el investigador, el ingeniero que lo diseñó. Es un método gráfico y es el método de Hall, H-A-L-Y. Es igual, cada vez que no se acuerdan, yo les digo, vaya, cómpreme una pastillita de mentolada, los caramelos mentol de la marca Hall, ¿ah? Para que no se olviden cómo se llama este investigador. Este señor definió un método, una técnica gráfica para poder obtener un mecanismo de manivela balancín que sea de retorno rápido, o sea, que cumpla una relación de velocidades entre el avance y el retorno, pero siempre utilizando un motor de velocidad constante. ¿Eso qué es lo que requiere? Requiere que los ángulos que describe la manivela que está asociada al motor sean diferentes, sean desiguales. O sea, no puedo tener dos ángulos alfa y beta de 180 grados. Tengo que tener una diferencia entre los dos ángulos que describe la manivela en el movimiento de avance con el movimiento de retroceso. Entonces, este señor definió un cociente entre los ángulos alfa y beta que describe la manivela, y que le llamó a esa relación alfa sobre beta relación de tiempo, que va a ser la relación de tiempo T sub R. ¿Ah? Relación de tiempo T sub R. Si nosotros nos damos un mecanismo con todos los valores de las longitudes de las barras y todo eso, obtener la relación de tiempo es algo trivial. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que dibujar este mecanismo en escala y determinar para las posiciones extremas los valores de alfa y beta. Y chao, se terminó la relación de tiempo. Pero es más lógico, más importante, sintetizar un mecanismo de manivela corredera que cumpla con una determinada relación de tiempo. Eso es más lógico y más útil en lo que es la síntesis. Entonces, ¿qué nos vamos a dar como dato nosotros? ¿O cuál va a ser nuestra necesidad? Y va a ser cumplir con una determinada relación de tiempo. En función de esa relación de tiempo, que es la relación entre los ángulos alfa y beta, que son los ángulos que describe la manivela en su movimiento de avance y de retroceso, y teniendo en cuenta que para una revolución completa de la manivela, la suma de alfa más beta es 360 grados, ¿verdad? Porque se cumple una revolución completa. Entonces, nosotros vamos usando estas dos ecuaciones que tienen dos incógnitas, nos va a permitir encontrar los valores de alfa y beta, correspondiente para una determinada relación de tiempo T sub R, que está definida justamente por los ángulos alfa y beta. ¿Ah? Pero además necesito definir un ángulo de construcción, que no es otra cosa que el valor absoluto de 180 menos alfa o de 180 menos beta, que me va a dar el mismo valor. ¿Ah? Si yo a 180 le resto alfa, o si a 180 le resto beta, y me tiene que dar el mismo valor, que es el ángulo de construcción.
Bien, entonces el problema que se presenta es rediseñar, no sé si tengo tiempo, a ver qué hora es, 12:50. Nos quedan 10 minutos si es que ustedes me lo permiten, y si no, terminaremos el martes. Entonces, el problema es rediseñar un mecanismo de manivela balancín de 4 barras, pero para que no sea de avance y retorno no rápido, sino para que sea de retorno rápido. Para lo cual deberá cumplir con una relación de tiempo de 1 en 1,25 y que el ángulo que describe el balancín de salida sea de 45 grados, el movimiento del balancín. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar esto? Y como lo iniciamos para el caso anterior, vamos a trazar, ¿qué cosa? El balancín en sus dos posiciones deseadas en el plano, que pueden ser cualquiera, estará en relación con lo que nosotros necesitamos. Yo la he dibujado así porque, por dibujar así, pero lo podría haber dibujado 90 grados respecto a lo que está dibujado, como sea, o al revés. Entonces, cuando tracemos el balancín en sus dos posiciones, en la intersección definida por esas dos posiciones, que vamos a encontrar, como dijimos, a uno de los pivotes fijos, que va a ser el O4. Me daré una longitud conveniente de ese eslabón balancín de salida, que lo defino con un punto B. Entonces yo voy a tener que B2 va a ser la posición O4, B2 va a ser una de las posiciones y O4B1 va a ser otra de las posiciones, separadas 45 grados, por el ángulo θ4, que es 45 grados. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Hall propone el trazado de una línea por la posición B1, que es una de las posiciones extremas, la posición B1, que es la posición final extrema. Esta línea es una línea cualquiera, una línea recta, por supuesto, cualquiera, que va a tener un ángulo cualquiera, el que a ustedes se les ocurra. Bien, a continuación vamos a trazar otra línea, pero ahora por el otro extremo del mismo balancín, en la otra posición. Pero ahora no va a ser cualquier línea recta. Va a ser una línea recta que va a formar con la línea anteriormente trazada por B1 el ángulo de construcción delta. Y aquí viene el tema de que esto va a ser la diferencia correspondiente a que alfa y beta no sean lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué me va a definir? ¿Qué me va a definir la intersección de estas dos líneas? Una línea trazada con cualquier ángulo por uno de los extremos del balancín en una de sus posiciones, y ahora una nueva línea trazada por el otro extremo, pero cumpliendo con el ángulo de construcción. En su intersección, ¿qué vamos a obtener? Y vamos a obtener el pivote fijo O2, o sea, el otro pivote fijo que conjuntamente con el O4 forman nuestro bastidor. O sea que al momento yo no he hecho ahora elección libre del bastidor, ¿sí? Del segundo punto fijo del bastidor. Este es el resultado del trazado, ¿ah? Haciendo cumplir un determinado ángulo delta de construcción. Bien, ¿qué tengo hasta el momento? El bastidor y el balancín. ¿Qué me está faltando? Y me está faltando la longitud de la manivela y la longitud del acoplador para poder obtener el mecanismo total. ¿Qué hemos dicho que son estas posiciones del balancín de salida? Son las posiciones extremas de este eslabón. Les prometo que termino esto y cortamos. Son las posiciones extremas, o sea, son las posiciones de agarrotamiento de este mecanismo. Eso quiere decir
que si esta es la posición extrema final, hacia la izquierda, sería la posición extrema para la cual tenemos la colinealidad de los eslabones balancín, de manivela y acoplador. Es decir, el agarrotamiento definido por la colinealidad extendida, la suma de los dos eslabones. Y para este caso, que es la otra posición extrema, definida por la posición celeste, ¿qué vamos a tener acá? Va a ser el valor de ¿quién? Del agarrotamiento correspondiente a la colinealidad traslapada. Es decir, cuando el eslabón acoplador y el eslabón manivela están restados. Es decir, aquí, esta línea que va desde O2 hasta B, en esta línea debería estar extendidos los dos eslabones. Y en esta distancia O2, B2, debería estar la diferencia de los eslabones acoplador y eslabón manivela. Es decir, que el eslabón manivela aquí estaría para este lado, ¿ah? De O2 para acá, para este lado, y aquí por aquí tendría que estar ¿quién? El pivote móvil A. Y en este caso, el pivote móvil A estaría por acá. Ahí lo tienen. ¿Ah? Entonces, en función de este concepto de que ven que es muy importante, el concepto de agarrotamiento en este mecanismo, y que me define la colinealidad de los eslabones acoplador y manivela, es que yo puedo escribir estas dos ecuaciones. Estas son dos ecuaciones, ¿ah? Que dice que la manivela más el acoplador, la manivela más el acoplador es igual a la distancia O2B1. Y por otro lado, que la manivela menos el acoplador va a ser la distancia O2B2. Entonces, ¿qué conozco yo? Como esto todo lo estoy trazando, y lo voy a trazar a escala, porque no puede ser de otra manera, lo voy a trazar a escala, es que esto me va a permitir medir en el dibujo cuánto vale el segmento B1, perdón, y cuánto vale el segmento O2B2. O sea que voy a saber estos segmentos. Y de acá, ya sea sumando o restando estas dos ecuaciones, voy a poder eliminar una de los dos, ¿ah? O acoplador o manivela. Entonces voy a llegar a una ecuación. Bueno, no quiere salir. Una ecuación donde va a decir que si supongamos, sumamos esto dos veces la manivela, va a ser igual, porque acoplador menos acoplador se va a restar, va a ser igual a la suma de O2B1 más O2B2.